Hace algunos años que me he tenido que hacer cargo de presentar en espacios culturales. Y, y las presentaciones siempre ceremoniosas, donde uno empieza a dar toda la lista de autoridades, desde el intendente para abajo, es muy latera. Y creo que vulnera un poco el derecho de igualdad que tienen los espectadores y los auditores en un espacio cultural. Hoy día que estamos en espacios culturales virtuales como este, creo que la mejor manera de dar la partida a un programa como este es como se hace desde un escenario. Así que, señoras y señores, bienvenidos al primer capítulo de Por Amor al Arte. Este programa lo vamos a construir junto con artistas nacionales, regionales, locales, comunales, de todos lados, con gestores culturales en distintas áreas temáticas del arte. El día de hoy, como veíamos en la presentación, el turno es de las artes visuales. Y vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos e ilustres contertulios invitados de este espacio. Vamos a partir dándole una calurosa bienvenida a nuestro querido amigo, fotógrafo, ilustre fotógrafo, Álvaro de la Fuente. Vamos a ver un videíto con la presentación de este chiquillo. Álvaro de la Fuente, fotógrafo profesional desde 1996, especialista en retrato. Su trabajo ha sido publicado en una gran cantidad de revistas, libros, memorias y otros proyectos editoriales, corporativos y artísticos. En 24 años de ejercicio profesional, ha fotografiado una gran cantidad de personajes destacados de la cultura, las artes, la política y el espectáculo. Ha participado en 4 exposiciones colectivas y realizado 2 muestras individuales. Creador, director y realizador del proyecto Diálogo, Retrato Literario Indígena, un banco de imágenes dedicado exclusivamente a registrar y difundir a los escritores indígenas presentes en nuestro país a través de la web www.escritoresindígenas.cl. Ganador del Fondart 2018 y 2020, el que ha contribuido de manera concreta a la difusión de la literatura y las culturas indígenas, ilustrando libros y numerosos artículos en medios de comunicación, además de cientos de publicaciones y videos en redes sociales, llevando también la literatura y la cultura de manera directa al público a través de eventos de lectura y fotografía realizados en diferentes lugares de Chile. Fue socio fundador y director de la agencia de fotografía Triple y de Taller Huelén, iniciativa autogestionada donde durante 5 años se impulsó la circulación y comercialización del trabajo de más de 50 fotógrafos nacionales y extranjeros a través de la realización de 15 ventas colectivas de fotografía de autor, donde se exhibieron más de 600 imágenes y se comercializaron casi un centenar de obras, además de otras actividades como conversatorios y encuentros con autores. Paralelamente, ha sido profesor en instituciones como el Instituto Profesional Arcos, Universidad del Desarrollo y Universidad de las Américas. Alvarito, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación. También saludar ahí a todos los amigos de Rengo y de toda la sexta región, ¿no? Y de todo Chile y de todo el mundo que nos ve en esta tribuna artística, querido Álvaro. ¿Ah? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a presentar de inmediato a nuestra segunda invitada, querido amigo, también con un video, a esta amiga, compañera, luchadora de tantas batallas, mi querida amiga, Flor Illich. Flor Illich García, artista visual de la Pontificia Universidad Católica, gestora cultural de la Universidad de Chile y con un máster en Teoría del Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde el año 2017 es directora del Centro Cultural Agustín Ros, perteneciente a la Municipalidad de Pichilemu, centro cultural que es un referente en la difusión de las artes gráficas y visuales en la región y el país por su abultada agenda de exposiciones en las más de 6 salas con que cuenta el espacio. Además, se desempeña como presidenta de la Red de Espacios Culturales de O'Higgins, RECO, desde el año 2019, red que ha desarrollado un intenso trabajo en pro del desarrollo cultural de los territorios de la región de O'Higgins. Ha sido gestora y productora cultural independiente, generando programación para Espacio Ocal y múltiples eventos culturales a través de su empresa Las Nenas, Gestión y Producción Cultural. ¡Florcita! Hola, hola, ¿qué tal? Hola Mariano, hola Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola a todos los que nos están acompañando. ¿Ah? Saludos a todos los que nos acompañan.
a todas las personas que nos están viendo. Recordemos que esta es una transmisión simultánea a través de YouTube, de la página web opinandochile.cl y de nuestro canal de Facebook y todos los canales que están compartiendo. Pero a esta mesa le hace falta una pata importante y queremos invitar y queremos presentar a nuestro siguiente invitado, destacado pintor oriundo de nuestra región de O'Higgins, pero ya patrimonio de todo Chile. Con ustedes, la presentación del señor Rafael Ruz Valencia. Rafael Ruz Valencia, nacido en Rancagua el año 68. Autodidacta en materia de creadora plástica, desde muy joven se interesa también por la educación artística, gestionando y obteniendo diversos recursos para financiar proyectos de enseñanza escolar y superior en la sexta región. Actualmente impulsa la apertura de una academia de pintura en Santiago de Chile. Para desarrollar con mayor profundidad su interés por la imagen visual, se concentra desde sus inicios en la fotografía creativa. Así compila un amplio e interesante archivo digital que le sirve de base y fundamento profesional para apoyar el proceso creador pictórico. Además, se desempeña hoy también como documentalista utilizando las actuales tecnologías digitales. El año 99 viaja por primera vez a Europa para participar en la Feria de Arte Internacional, la Euroart tercera en Barcelona, España, y gracias al apoyo de filántropos que confían en su talento, regresa el año 2007 para realizar cursos intensivos de imprimaciones y preparación de soportes con la doctora en restauración Isabel Rodríguez Sancho. En la misma ocasión visita talleres de artistas y comparte experiencias pictóricas con el pintor chileno Guillermo Muñoz Vera y con el reconocido artista español Antonio López García. En 2014 recibe la invitación de la familia alemano-chilena Rust Macías para exponer sus obras en Múnich, Alemania, y en la misma ocasión vuelve a Madrid para estudiar técnicas de preparación de soportes y de materias pictóricas antiguas y contemporáneas con la doctora Rodríguez. Sus obras forman parte de colecciones museológicas y privadas y públicas tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente enfrenta sus procesos reflexivos y creativos en un apartado taller en el campo chileno. Por eso, desde 2009, volvió a fijar su residencia en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, sexta región Chile, donde reflexiona sobre los procesos que vive el mundo. Bienvenido, querido Rafael. Querido Mariano, un gusto, muchas gracias, querida Flor, un gusto estar contigo nuevamente. Hemos estado en otras ocasiones también en alguna mesa redonda, Imagina, por ejemplo. Por Álvaro, ejemplo. un gusto conocerte, Álvaro. No sabía de tu obra, así que mi respeto por no haberlo sabido antes, pero por lo que vi, compadre, se pasó, de verdad. Mi respeto, de verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mariano. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido. Así que esperemos que esto sea muy entretenido también, ¿no? Bueno, disfrutemos, ya que está tan complicado este país de mierda, en este mundo de mierda, con esta pandemia. Tratemos de disfrutar este espacio. Oye, a ver, la pandemia del coronavirus, que es un enemigo poderoso, implacable, según un presidente, que puede convertirse en buena persona según algún ministro y al que le estamos pidiendo todos, por favor, que se vaya del país como nuestro querido Sebastián está solicitando, nos tiene bastante mal traer en el mundo del arte. El mundo del arte y el mundo de la cultura se han visto especialmente golpeados por esta situación. Ya veníamos, y es un tema que con la Flor lo hemos venido conversando bastante, ya veníamos en un proceso complejo de acercar a la gente a las artes, particularmente de acercar a las personas a los espacios culturales. Pero hoy en día, con esta pandemia, la cuestión se hace mucho más crítica. Se limitan los espacios, se cambian las visiones, se cambian los mecanismos, ya pasamos de lo presencial mucho más al digital. Y el mundo de las artes visuales, en esta constante adaptación, presenta particularidades dentro de su adaptación que son bien complejas. Rafa, tú haces pintura, pintura de gran formato además, cuadros bastante grandes, que merecen y buscan ser siempre expuestos en una galería, en un museo o en un centro cultural. ¿Cómo te ha pegado, en términos de tu actividad, la situación pandémica que estamos viviendo? Bueno, Mariano, yo creo que esto viene un poquito antes de la pandemia, por no decir que Chile igual los artistas sufren mucho con nuestro subdesarrollo, que finalmente eso es el origen de todo. Pero a pesar de eso, yo creo que mis colegas y todos sabemos que el arte igual y los artistas igual tratamos de seguir adelante, a pesar de todas las cosas que vienen detrás.
Pero yo creo que esta cosa que comenzó o con este lindo estallido social el año pasado, ¿no es cierto?, en octubre, creo que de ahí de alguna forma, yo creo que los artistas nos vimos nuevamente nos vimos afectados con esto. Entonces, muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos o no sé, hacer cosas diferentes y poder seguir adelante. Ahora con la pandemia esta cuestión ya es como ya pisotearte 2 o 3 veces más, ¿no? Pero fíjate que a mí me pasó una anécdota con esto de la pandemia, porque finalmente ya veníamos mal antes y con esto ya se ponía más terrible. Y no le veíamos un cierre a esto porque por lo que va pasando en los países que van con esta pandemia más adelantados, es como que nos dicen que esta cuestión sigue y no sabemos hasta cuándo y cómo vamos a continuar. Bueno, en este proceso se me ocurrió volver a hacer una idea y la verdad es que hice una rifa, un sorteo de un par de obras que puse, digamos, como a sorteo, donde había una obra que la gente podía elegir a partir de un abanico. Y la verdad que cuando comencé esta cosa hace unos 2 meses, o un poquito más, yo te podría decir que no todo el mundo lo encontraba que era una buena idea, y sobre todo por el momento que estamos pasando. A Dios gracias por tener una especie de red de amistades, coleccionistas, gente que me sigue. Logramos, digamos, por decirlo, el monto o llegar a fin con esta rifa, donde solamente me quedaron 5 números sin vender. Y la verdad que los números no eran baratos. ¿Ya? No quiero entrar en detalles, pero la verdad que fue una tremenda jugada. No soy el único, hay muchos colegas que están haciendo lo mismo. O sea, no soy el primero en esto, ¿ya? Y fíjate que en el fondo es una forma de reinventar. Ahora, Exacto. tengo una anécdota que no es tan buena, porque esto de la rifa y del sorteo fue muy entretenido. Terminamos casi en un programa que hoy en día está grabado en Facebook y de verdad que es como un late. Quedó muy entretenido, la gente opinó, yo estaba aquí con unos traguitos y se fue dando una cosa bastante entretenida. Bueno, esto terminó muy bien. Pero con esta cosa del Consejo de la Cultura y que han pasado tantos meses desde el inicio de esta pandemia, y la verdad que todavía no hemos tenido respuestas, yo creo que hay muchos colegas que en el camino han estado muy mal. Yo Muy sé que hay mal. colegas que no tienen comida, ¿ya? Y que están muy mal. Y se han tratado de hacer algunas colectas vía interna para ayudar a los que están peores. Por lo tanto, creo que la verdad que creo que estamos bastante abandonados con el Consejo o con el gobierno en sí. Y la verdad que el arte siempre se ve bastante afectado cuando pasan cosas terribles en algún país, sobre todo en unos países como el nuestro, ¿ya? Bueno, no me quiero alargar tanto. Hubo una postulación hace poco, una postulación regional, donde creo que fui el único que no pudo subir el video para esta postulación. Mira. Y la verdad que me dijeron que estaba jodido, que no lo pude y jodiste. Entonces siento que ese apoyo que está de atrás, ¿por qué no ser un poquito más buena onda? Yo me acuerdo que lo mandé incluso por WeTransfer a la gente del consejo para que supieran que esto venía con el archivo y el archivo estaba guardado con la fecha, digamos. Tú cuando guardas una ficha, un archivo, la última fecha de que tú lo tocas es la última fecha que se guarda y eso no se puede hackear, no sé. Bueno, me había afectado con esto de las postulaciones y te digo que para cerrar y para que continuemos conversando todos, creo que hemos sido bastante abandonados por nuestro Consejo de la Cultura y han pasado muchos meses que todavía no hay respuestas también de otras postulaciones que son, me imagino que Álvaro sabe, la Flor también, estas postulaciones para adquisición de obras. Esto ya fue hace rato. Ya estamos llegando al mes 10, por decir, de un año y la verdad que no hemos recibido apoyo. ¿Ya? Entonces creo que desde ese punto de vista es terrible. ¿eh? Sí. Está súper compleja la situación, Rafael, en ese sentido. Yo el otro día me tocó entrevistar a la Lorena Ojeda, que es la productora de la compañía de teatro La Pato Gallina, y que está bien metida en las redes de trabajo de artistas y de gestores que están vinculándose con el ministerio. Ella me decía que de los 15.000 millones de pesos que destinó el Ministerio de la Cultura para ir en ayuda de los artistas con la emergencia, solamente se ha ejecutado el 30% de ese presupuesto. O sea, hay un 70% del presupuesto que ni siquiera el ministerio ha sido capaz de ejecutar y de traspasar a los artistas.
En ese sentido, y como estamos acostumbrados en esta dinámica de rascarnos con las propias uñas en una crisis donde tenemos un ministerio un poco ausente, me gustaría un poco elevar la experiencia que tiene el Álvaro, porque el Álvaro viene desarrollando esta como dijéramos, contraposición a la dinámica normal de operación del arte y de venta de fotografía a través de una experiencia que fue muy entretenida, que fue Taller Huelén, donde desde hace varios años se juntaron colectivos artísticos y empezaron a vender las obras de autor en una lógica de exposición comercial de taller, ¿no? Si nos podéis contar un poco, Álvaro, de eso. Sí, pues, bueno, claro, esto fue hace algunos años, digamos, terminamos de hacerlo el 2015 y hicimos, básicamente lo que hacíamos eran ventas como esporádicas, digamos, transformábamos la oficina, sacábamos los computadores, sacábamos todo y lo transformábamos en una suerte de galería durante un fin de semana. Y la verdad es que nos fue bastante bien, ¿ya? Nosotros no somos galeristas, así que por supuesto que la cagamos. Pero fue una súper buena experiencia, sobre todo de acercarnos a la gente. O sea, tú sabes que aquí en Chile hay el mercado, digamos, de la fotografía todavía es muy pequeño. Entonces había gente que entraba y realmente alucinaba con porque tú podías ir, por supuesto, y ver 600 fotos en una tarde y gratis, ¿cachai? No, ni siquiera había que pagar entrada. Entonces fue una gran experiencia. Y justo este año, a propósito de la pandemia y todo aquello, justo este año, a principios de año, con otros colegas, nos metimos en una galería en el Persa Bio Bio. Alcanzamos a abrir 2 fines de semana y cuarentena. Así que ahí también, pero fue interesante porque comenzó todo un proceso de traspaso de lo que estábamos tratando de hacer en el Bio Bio a ponerlo en una tienda, primero en Instagram, y luego ya se está formando, digamos, una tienda virtual con propiedad, digamos, para poder vender ya en serio a través de la red. Así que yo creo que también por ahí va un poco la cosa. Es súper interesante la apuesta de derivar en la fotografía, que es como es un arte bien de nicho, de la fotografía física, impresa, como dice Héctor González, que si no está en el soporte de papel no es foto, digamos, pero derivarlo al Persa Bio Bio, que es en el fondo una búsqueda de un público distinto, es un acercamiento cultural hacia un público que normalmente no tiene esos accesos a la exposición. Y si hay alguien que sabe de cómo llevar cultura a público que no tienen un normal acceso, es nuestra querida Flor Illich, que ha estado haciendo procesos de galería dentro de Pichilemu durante los últimos años con bastante buenos resultados, Flor. ¿Qué te parece, primero que nada, este acercamiento de la cultura a espacios que son más rurales? Y en segundo lugar, ¿cómo le ha pegado al Centro Cultural Agustín Ross todo este rollo de la pandemia y el coronavirus, como dice alguna autoridad local por acá? Bueno, obviamente para todo el mundo, el ámbito cultural, está claro que ha sido brutal el golpe que nos ha dado esta pandemia y ha sido difícil. Nosotros, imagínate que cada año inauguramos todos los meses mínimo 3 exposiciones mensuales, una vez al mes 3 exposiciones inauguradas, entonces son aproximadamente 30 artistas como de promedio los que pasan por el Centro Cultural cada año, y este año tuvimos que cancelar todo. Alcanzamos a inaugurar enero, febrero, marzo, la exposición de las mujeres, que estuvo genial, y luego todo lo tuvimos que posponer y cancelar, y las salas están vacías. Las hemos aprovechado a pintar, de arreglar, lo que uno puede hacer en tiempos de pandemia. Y la verdad es que ha sido complejo. Obviamente nosotros como por parte del equipo del Centro Cultural, hemos hecho catastros e investigaciones con nuestros artistas locales para saber en qué situación están, y es bastante diversa. Yo me he dado cuenta, no solo con los artistas visuales, también con los artesanos y con otros ámbitos de la creación plástica, que algunos, los que se manejan más en redes sociales y los que tienen un poquito más de manejo como en este mundo nuevo, han logrado generar algunas ventas o generar como contacto con los clientes, han apañado, qué sé yo, como que ha habido como un poco un soporte,
pero son los menos. O sea, obviamente son quizás aquellos que tienen algunas redes más formadas, los que han logrado como salvar más, y todos los demás, algunos se han instalado y se han encerrado a crear, y hablaba con algunos artistas de acá y me decían, bueno, yo siempre vivo en pandemia porque estoy siempre encerrado pintando, estoy siempre metido en el taller, no me ha cambiado tanto la dinámica. Pero hay otros que se han deprimido, que les han pasado cosas emocionalmente potentes que también bloquean la creación si los creadores son muy sensibles a las circunstancias, a los tiempos, ¿verdad? Entonces, ha sido un poco diverso. Y para nosotros, obviamente, ha sido difícil de entender cómo volcamos o cómo damos la vuelta, y todavía yo estoy un poco cabeceándome en el cómo se expone en pandemia o cómo se aborda la exposición de las obras en pandemia o en esta situación tan rara, con espacios cerrados, cómo lo llevas a lo virtual. Todavía nosotros no hemos logrado hacer bien ese paso, honestamente. Lo que estamos haciendo ahora a partir de este proyecto de programación regional que ha sido bien interesante, que hemos logrado llevar a través del gobierno regional para poder apalear un poco la crisis cultural de la región. Nosotros estamos generando cápsulas audiovisuales para conocer los procesos creativos de los artistas y meternos en sus talleres y de esa manera conocerlos, y también de esa manera como financiarles como de alguna manera como una especie de clase magistral, y así ir aportando, que es diferente y no es lo mismo, obviamente, pero sí nos va a permitir conocerlos un poco más profundamente, entrar en espacios más íntimos. También lo hemos hecho con los músicos, de generar conversaciones y quizás no siempre verlos en el escenario, sino que ver como desde un lugar un poquito más personal cómo se está viviendo esta realidad. Creo que lo que ha estado pasando ahora es que nos hemos conectado más humanamente entre todos y hemos como podido entrar a quizás a la persona detrás del artista, y eso creo que es significativo. Sin embargo, no soluciona el problema de las exposiciones o de las muestras, que igual para nosotros, o sea, el Centro Cultural, uno de sus fuertes son las exposiciones y las muestras visuales, y que también había sido muy entretenido porque estábamos llegando a generar unas dinámicas muy interesantes para justamente llegar a estos públicos que no son públicos habituales de las artes visuales, conectando a expositores locales, con expositores regionales, con expositores nacionales, a artistas nuevos, con artistas más emergentes, con artistas más connotados, y ir así como invitando a sectores de la comunidad que quizás por sí mismos no habrían llegado, pero como vienen a acompañar a la familia acompaña al artista. Entonces ahí tú vas dándole la experiencia un poco de lo que es una inauguración, de lo que significa una exposición, de qué es lo que pasa en la conexión entre las personas, entre conocer al artista directamente y darte cuenta que es una persona súper sencilla, súper normal, y que en realidad tiene una mirada creativa que es interesante y te la comenta. Esa instancia era muy rica y estaba siendo cada vez más aprovechada, digamos, por todos, por la comunidad, por los artistas. Y de hecho yo tenía, y tengo todavía la escoba, porque tenía programado hasta prácticamente todo el 2021 en las galerías del Centro Cultural, y ahora tengo el despelote, porque obviamente no podemos dejar a los que querían exponer este año o que están, y tenemos que ver de qué manera ir reagendando, porque si bien hay harto espacio, tampoco es tanto. Entonces, sí. Y también la curatoría. Así que fácil no ha sido. Porque más encima y chicos, nosotros veníamos a instancias del ministerio y a instancias de todo el desarrollo nuevo de la gestión cultural territorial, veníamos desarrollando un proceso de formación de públicos, un proceso súper importante, súper metódico de formación de públicos, donde no solamente el espacio cultural trataba de dar cuenta del hecho artístico, del hecho cultural, sino que en el fondo los espacios culturales tenían que actuar como facilitadores de este proceso en relación al público. Y esta relación, esta interacción entre el artista, el espacio y el público se ve truncada por el tema pandémico. Ahora, las proyecciones no son muy buenas.
Las proyecciones nos indican de que uno de los últimos lugares a los cuales las personas van a volver son precisamente los espacios culturales por la acumulación de gente, por las condiciones, etcétera. Entonces, estamos con un futuro bastante negro. ¿Cómo? Y ahí es donde surge la pregunta, y la pregunta un poco de cómo imaginamos este tema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos proyectamos para terminar un 2020 y cómo nos proyectamos para seguir en un 2021 que den cuenta de mantener la realización artística, aprovechar la crisis como un elemento de inspiración y un elemento que genere una síntesis creativa y poder también generar una relación, una interacción con los públicos usando tal vez estos mecanismos virtuales? Álvaro, tú estás desarrollando un proyecto súper interesante que lo venís desarrollando hace algunos años, que es la generación de un banco de imágenes de escritores indígenas. Y eso acerca mucho y muy bien la cotidianidad de la fotografía a través de Internet a los públicos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, pues mira, ahí ha sido también una oportunidad, digamos, y también un darse cuenta por ahí de algunas cosas que tienen que ver, yo creo, sobre todo con el alcance. Ya nosotros estábamos haciendo, o hemos hecho, digamos, hemos realizado varios eventos de lecturas poéticas, digamos, donde hacemos un recital de poesía y además proyectamos fotos y además hacemos un cóctel, ¿cachai? A la salida. Y claro, van, no sé, pues 100 personas, ¿cachai? 120 personas. Pero ahora en pandemia hicimos unos videitos, digamos, unos virales, que se llama ahora, también de lecturas poéticas, ¿cachai? ¿Ya? Así, un poema por videíto, y llegamos ¿Ya? a, no sé, 10.000 personas, ¿cachai? ¿No? Claro. Entonces en realidad, soy viejito, digamos, entonces siempre todavía aún me cuesta toda esta cuestión de las redes sociales y todo esto, pero en realidad el alcance, o sea, la posibilidad de impactar gente o sea, te vuela la cabeza, ¿cachai? No hay en realidad, o sea, ¿cuándo voy a tener 10.000 personas escuchando poesía? ¿Cachai? De más, de más. Ahora, es súper importante el hecho de que se vinculen distintas disciplinas artísticas en una muestra, porque eso como que al público lo motiva en ese sentido. Y Sí. tú, Rafa, en esa dinámica, ¿cómo abordáis el futuro post-pandémico o cuáles son las proyecciones que tú le querías dar particularmente a tu arte con esta situación? Perfecto. Mira, me voy a tomar a colación algo que dijo Flor delante, que durante la pandemia, en la intimidad, uno lo conversa mucho, los artistas lo conversamos bastante. Y es que realmente muchos de nosotros la pandemia no nos afectó, porque muchos de nosotros trabajamos bastante encerrados y la verdad que vivimos también así como bastante inestables, ¿ya? Y para poder seguir hay que ser bastante ordenado en todo, en lo económico, en todo. Entonces, desde ese punto de vista, no es mucho el cambio, ¿ya? Pero sí, cuando tú ves un futuro incierto y tú sabes que ya no tienes lugares y no se van a abrir lugares por mucho tiempo, los fondos también se han un poquito, ¿no es cierto?, reducido y la competencia va a ser más grande. Por lo tanto, el nivel hay que ser muy bueno para las postulaciones, en este caso los fondar y todas estas postulaciones. La Bueno, Fondartex. claro, estos días me pareció una invitación que yo creo que igual es una jugada y de verdad que yo siento que es muy valiente. Hay una galería en Puerto Vara que quiere como inaugurar su galería con mi obra, ¿ya? Y esto bastante pronto. Yo de aquello primero me vuelve la adrenalina, ¿no es cierto?, de volver a sacar la obra. Pero por otro lado sabemos que a lo mejor desde lo económico esto a lo mejor no va a llevar más que a las giras que uno hace a veces por las regiones que son más culturales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sigo, digamos, acumulando esa cosa rica que es la adrenalina y seguir mostrando la obra por todo Chile, ¿ya? Eso vuelve a retomar desde ese punto de vista. Ahora, hay plataformas, ya, pero decía recién, ¿no es cierto?, que no somos muy tecnológicos. A mí por todos lados me llega un bombardeo de ideas, ¿ya? Y una de las ideas que hay, que no me puedo acordar de la plataforma, hay una plataforma hoy en día donde tú puedes de alguna forma mostrar tu trabajo con una ficha, ¿ya? Ya. No me acuerdo cómo se llama esta página, donde tú vas haciendo tus seguidores que tienes, digamos, por todas las redes sociales, los llevas a esta plataforma y tú, por ejemplo, vas haciendo cápsulas de tu trabajo. Y la gente que quiere ver lo que estás haciendo o cómo es el proceso de una obra, te va tirando fichitas. Ah, ¿Ya?
En Patreon. El Patreon, Patreon. por ejemplo. Ese, el Patreon, Sí, ese. claro, Ese es yo una creo que especie de crowdfunding. exactamente. Entonces, esta es una plataforma hoy día que la verdad Sí. que a algunos artistas nos viene, por ejemplo. A los músicos creo que no les sirve mucho, pero sí a las artes visuales. Que la persona te sigue tu obra y tú también, según la ficha que caiga, tú también puedes ir dando más regalos, ¿no es cierto? Entregando cápsulas especialmente para quien da más. Bueno, supuestamente eso se está haciendo mucho en el mundo. Y si vemos hoy día que hay una cantidad de público que en países más desarrollados, ¿no es cierto? Tenemos que abrirnos, nosotros tenemos que abrirnos desde nuestro Chile, tenemos que abrirnos al mundo. Entonces, sí hay gente que quiere consumir arte y esto no nos afecta tanto la pandemia, ¿no es cierto? Hay gente que sigue la vida normal y no le tiene tanto miedo a este bicho y son países que están mejor. Por lo tanto, creo que hay gente que sí quiere consumir arte. Así como hay gente que quiere ver cine, hay gente que quiere ver algunas otras artes, ¿no es cierto? Y que en este momento están a lo mejor están ahí en berbecho y a lo mejor los artistas no las quieren sacar todavía. Entonces estarán viendo cuál es la forma. Y yo creo que esta cosa de la ficha podría ser una forma de no sé, pues de retribuir la obra y poder sacarla. Porque creo que la obra directamente a exponerla, yo creo que son pocos los que se están excediendo y van a querer decirte, tráenos tu obra, nos encargamos de todo, no te preocupes, y si se vende, se vende. Bueno, yo creo que eso igual, esta cosa de las plataformas y las redes y lo que está hoy en día, creo que hay que ponerle ojo y a lo mejor es una forma de volver a exponerse. Como por ejemplo el otro día la película Tengo miedo torero, por ejemplo, ¿no es cierto? Que igual fue una forma de éxito, ¿no es cierto? 170.000 auditores como en 2 días. Pero increíble, o sea, yo incluso pagué la ficha porque dije, si esto va para los artistas, de los actores, ¿no es cierto? Para todo ese grupo, ¿cómo no poder apoyarlos también? Y bueno, eso también es una forma y el director se la jugó y ha sido un éxito. Entonces yo creo que tenemos que reinventarnos también por las plataformas. Creo que está complicado esto de la presencia, ¿no es cierto? Creo. Sí. ¿Qué dices tú, Álvaro? Yo creo que en ese sentido la gente del arte, digamos, los trabajadores del arte, o el arte, más bien la industria del arte, particularmente en Chile, yo creo que siempre ha estado un poco en crisis. Entonces yo creo que en ese sentido uno como que ya está medio acostumbrado a moverse de esta manera. ¿Cachai? Entonces, pero claro, yo creo que el futuro está sin lugar a duda, tal como dices tú, Rafael, en estas nuevas tecnologías y en las plataformas de mecenazgo, básicamente. Ya, pero pongámonos y de serios. catálogo, también. Mira, De catálogo, claro. pongámonos serios, por favor. Tenemos que pelar al ausente de esta mesa. Pues. Si aquí nosotros, después en los últimos, en las postrimerías del gobierno de la Michelle Bachelet, nosotros estábamos todos muy contentos porque habíamos adquirido un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así un tremendo nombre. Me encanta los amigos. Y resulta que en esta crisis, yo creo que si hay algún rubro que particularmente se veía dañado por el proceso crítico que iba a significar la pandemia, era el arte. O sea, esa cuestión no da lugar a dudas. Y estamos con una situación súper compleja, o sea, la mesa de negociación del ministerio, todos los sindicatos, todos los grupos, todas las redes se bajaron de la mesa, se está hablando en los medios, en el reportaje tremendo en el mostrador, de la ministra fantasma del ministerio ausente, las ayudas no llegan, se plantean fondos de emergencia que van dirigidos a la arte escénica y que han tenido una cobertura, como quien da una caja de mercadería, a un 40%, 45% de los trabajadores de las artes escénicas, sin hablar de los trabajadores de las artes visuales, ojo. Y eso trasunta también en la región, particularmente en la región de O'Higgins, y Flor nos va a contar un montón de eso, es el gobierno regional el que a través de una política que viene de larga data, con harta pelea que hemos sostenido con la red de espacios culturales, está hoy día poniendo recursos para programación, no para repartir cajas, no para la ayuda solidaria, para programar, es decir, para trabajar, para darle trabajo al artista en esta dinámica pandemia. ¿Qué nos podéis contar del proyecto, Flor, que viene como calentito, viene recién saliendo esto? Haya sido súper intenso e interesante. Yo primero ahí agradecer hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, porque el trabajo que hemos tenido con el gobierno regional, con los cores,
y con sobre todo el equipo del 6% que se puso la camiseta desde el primer momento, empezar a buscar alguna solución. Nosotros el año pasado, el Mariano está ahí de parte activa de cómo se gestó esta primera idea y primer proyecto que se envió el año pasado como red de espacios culturales para generar programación de los espacios, porque la gran realidad de los espacios culturales en la región es que vino la pandemia y se cortaron todos los recursos para cultura prácticamente en todos los espacios culturales, menos en Pichilemu. Yo debo reconocer ahí que nuestro alcalde se puso y se ha puesto hasta el día de hoy y hemos podido seguir trabajando con nuestros artistas, pero en general la gran cantidad de espacios culturales en la región se quedó de manos atadas sin poder hacer nada concreto con los artistas locales. Entonces, cuando la unión hace la fuerza, cuando uno trabaja en red, funciona más. Trabajamos una segunda versión de lo que fue el primer proyecto que hicimos el año pasado de programación, que es siempre la problemática de los espacios culturales ha sido no tenemos plata para pagarle a los artistas, y es como un poco triste porque son los espacios en general, la mayoría de los que están en la red son espacios municipales o espacios institucionales que no pueden seguir pidiéndole al artista que cante gratis, pues esa cuestión ya no puede ser. Entonces, ya ese era un problema de origen, con la pandemia 10 veces peor, y rápidamente empezamos a trabajar en esta versión de cómo hacer un proyecto de programación, o sea, fondos para programar directamente, contratar a los artistas, generando obviamente en este formato de cápsulas audiovisuales o radiales, algún tipo de programa que pudiera abordar esta, como dice el Mariano, no como una donación caritativa, sino que fomentando el trabajo no solamente de los artistas, también de los técnicos, todo el escenario artístico quedó afectado. Entonces, hicimos una propuesta súper interesante que finalmente resultó en casi 400 millones, porque fueron 2 espacios que finalmente no presentaron proyectos, eran 40 espacios, 10 millones por espacio, para programar estos meses que vienen. Y logramos presentar cada espacio a partir de que se aceptó la idea, una propuesta programática que fue aprobada por el gobierno regional, y ellos tenían la expectativa de que pudiéramos contratar al menos a 1000 artistas o a 1000 presentaciones, lo que para nosotros era una cifra súper compleja, decir, bueno, podremos abordarla, y finalmente terminamos con una cifra de 1.383 presentaciones, 1.276 artistas contratados, que es un buen número. Sin embargo, se quedaron todavía muchos fuera, que es como que lo que se nos aprieta siempre un poco la guata, porque hay ganas de que todos pudieran haber sido abordados. El Rafa se quedó fuera, pucha Rafa. Te quedaste fuera tú. No me aceptaron, como yo les dije, disculpa, quería pero hagamos... Pero este proyecto no es con la Seremía, no es el proyecto de la Seremía, es el proyecto presentado por los espacios culturales, ¿cachai? Y en esa dinámica, ahí cada espacio cultural trató de abordar a los artistas de sus comunas principalmente y de la región también, porque era en concepto regional, y se está recién empezando a ejecutar. Se aprobaron hace poquito los recursos. Pero ahí hay una cosa muy curiosa, porque el único que no apoyó el proyecto fue el presidente de la Comisión de Cultura, que es una cosa que yo no puedo comprender, porque Mauricio Valderrama no apoyó este proyecto, que es insólito. Todo el mundo apoyó el proyecto, menos Mauricio Valderrama, que es el presidente de la Comisión de Cultura. Muy distinto a lo que fue con Juan Ramón Godoy el año pasado, que obviamente fue parte vital de cómo llevar este proyecto al hecho, y que nos apoyó y se reunía con nosotros, ¿te acordás, Mariano? Y junto con la Jacqueline Jorquera, después sumamos a muchos otros cores, tuvimos también, pudimos hasta mostrar este proyecto original en distintas regiones, nos acompañó también ahí Gerardo Contreras. En general, todos los cores se encontraron que era una muy buena idea, porque el Consejo Regional, yo siento que ellos entienden muy... y simpatizan mucho con los artistas locales, y entienden que hace falta
levantarlos, relevarlos más y que nunca son realmente valorados, y entonces ven en esto una oportunidad que es real y que es interesantísima y que yo creo que se va a sostener en el tiempo como política regional, porque da resultados, y lo interesante es que los espacios culturales reciben una plata, pero que no queda en el espacio, sino que es un medio de transmisión, digamos, de revitalización, tanto de los contenidos de los propios espacios, como de los artistas y también de los públicos que están sin tener contenido durante un montón de tiempo, que también es fuerte para la gente que ha estado encerrada, no tener mucho acceso a la cultura, a sus cultores locales. Así que yo creo que ha sido bien exitoso, a pesar de que ha sido bien polémico también. Se han levantado ahí, hay mucha necesidad, entonces muchas organizaciones y muchos artistas y otros espacios culturales que quizás no son parte de la red están muy atentos a qué es lo que iba a pasar con los recursos del gobierno, y finalmente, claro, nosotros hicimos esta propuesta que fue súper valorada. No llegaron a otras propuestas, en general llegan los problemas, no llegan las soluciones, dicen. Entonces creo que esto se acogió bien por eso también, porque llegamos con una idea que planteaba solución, y de a poco hemos ido dialogando con los distintos como actores culturales para dar un poco a conocer la iniciativa y como mostrar que en el fondo esto viene también desde las bases, pero desde una base organizada a través de la red de espacios. Y falta, obviamente, por hacer, dan ganas de que fuera más plata, dan ganas de poder desarrollar en más tiempo. Habría sido ideal haber que esto hubiera salido a luz hace varios meses atrás, cosa de haber tenido un tiempo de trabajo mucho más óptimo, porque ahora estamos concentrando una cantidad de programación en 2 meses que es insólita, que tampoco tiene, o sea, que tiene sentido y no, digamos, tiene sentido por el aporte y la necesidad, pero de repente vas a dar también el mercado un poco, y quizás habría sido más valorada si hubiéramos podido plasmarla de mejor manera, pero mira, son las experiencias que estamos ganando, y yo siento que aquí hemos ganado a favor yo creo que la red de espacio ha trabajado de manera súper solidaria y súper respetuosa, de manera de involucrar a la mayor cantidad de artistas posibles, de tratar de hacer una propuesta que fuera efectiva, y esperamos que, como te digo, esto se vaya transformando en una política regional, como lo es, por ejemplo, la subvención a teatros, como que ya tienen año a año una subvención fija, porque si tú le das una base a los espacios culturales de acción, lo que viene hacia arriba es pura ganancia, digamos, como ya todo lo demás empieza a funcionar mejor, le vas dando una dignidad al trabajo artístico local gigantesca, y vas pudiendo proyectar y trabajar cada vez con mayores desafíos. Entonces, ha sido muy interesante, muy entretenido, muy estresante para todos los compañeros, los colegas de los espacios culturales que están hoy día, pero sacándose el sudor con toda la pega que tenemos y que estamos contentos, obviamente, de tener. Y hemos aperrado mucho y estamos muy contentos, en verdad, porque creemos que es muy notable que un gobierno regional empiece a asumir responsabilidades de desarrollo cultural regional. Creo que no solo si las seremías no dan abasto, o los ministerios están tan atados con todos sus entramados administrativos, que finalmente, pues nosotros hicimos la misma propuesta a la Seremi antes que al gobierno regional, y finalmente el entramado administrativo no permitió hacer nada. Entonces, esto, como esta facilidad, ¿no? o disposición, si tú quieres, de poder llegar a soluciones que nos ha dado el gobierno regional, nosotros lo valoramos un montón, y agradecemos también ahí al intendente, que ha tenido mucho más cercanía a la cultura que lo que fue el intendente anterior, que en verdad no tuvo, a pesar de que sí nos aprobaron el proyecto, no tuvo gran injerencia. Ahora yo siento que hubo un poco más de intención de poder salir adelante, digamos, con este tema. Y en ese sentido, Flor, yo creo que es súper importante destacar que la región de O'Higgins es el único gobierno regional de Chile donde se destinan fondos directamente desde el gobierno regional a los espacios culturales, para que los espacios culturales puedan definir una línea editorial y a través de esa línea editorial programar para sus públicos.
Porque nosotros venimos acostumbrados, y aquí tenemos dos exponentes claros, digamos, de esta situación. Estamos acostumbrados a la proyectitis, po, a la concursabilidad de los fondos, estamos, de hecho, en pleno proceso de desarrollo de los Fondart, sujetos atrás que no necesariamente son todas administrativas, sino que, como el mismo Rafa decía, en la posibilidad de subir un video que te dejó fuera de un determinado proyecto y que esas cuestiones te complican un año de trabajo completo. Entonces, que estén estos fondos destinados desde el gobierno regional al espacio y que en el fondo permitir la naturalización de la relación entre el artista y el espacio cultural es un tremendo avance dentro del contexto de la región. Álvaro, tú trabajas y harto con Fondar y has estado trabajando particularmente con el diálogo en Fondar, pero ha habido años donde no te lo hay, no te lo has ganado. Y esa fluctuación dentro del trabajo produce una cadena compleja de situaciones, porque el artista también come. Sí, po. Por eso te decía un poco antes que yo creo que la cultura en este país y el arte siempre ha estado siempre ha sido medio precario, siempre ha costado hacer exposiciones, siempre ha costado hacer arte, no hay apoyo, esa es la verdad. Mira, cuando comenzó la pandemia, hay un físico, que ahora no me acuerdo el nombre, un físico chileno que trabaja en el MIT en Estados Unidos, y él puso de su bolsillo, sacó 4 millones de pesos, hizo un concurso por Facebook y entregó 4 premios de 1 millón de pesos de su bolsillo a artistas, ¿cachai? Y eso yo lo encontré genial. El tipo decía que él estaba impresionado, que él, gracias a su experiencia en Estados Unidos, se podía dar cuenta de que aquí en Chile había mucho talento, pero que no hay oportunidades. ¿Cachai? Entonces, yo creo que esa cuestión ha sido, es así, pues entonces falta, y yo en ese sentido los envidio, si tú quieres estar allá, precisamente porque han logrado trabajar, han logrado generar esta red un poco más de apoyo de lo que hay acá en Santiago, ¿cachai? Acá Además Rafa, que... Pero un poquito, Flor. Tú por otro lado, has desarrollado un área distinta y la has desarrollado bastante bien, que tiene que ver con la posibilidad de la venta de tu pintura, porque a diferencia del trabajo de la fotografía, donde el trabajo de la fotografía tiene este proceso de la reproducibilidad, y cierto, y la posibilidad de vender uno o varios ejemplares, o la posibilidad de vender los derechos de una determinada fotografía, y tiene como más vías de acción. En el caso tuyo, Rafa, la cuestión va más por el soporte físico y por el único producto de tu trabajo, que es la pintura. Ahora, tú has tenido, a mí no me gusta calificarlo como suerte, yo creo que tú has tenido el talento de poder vincularte con el mundo privado y con ciertas estructuras de mecenazgo que en el fondo te han facilitado un poco el proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro con el mundo privado? Bueno, yo creo que, bueno, Álvaro va a estar de acuerdo conmigo, y la Flor también tiene cierto estudio en arte. El artista, hay muchos comentarios que se habla del artista, ¿no? Que el artista, aparte de tener talento, también tiene que tener alguna parte de suerte de gestor y caer donde tiene que caer, y también tener esa cierta diplomacia, ¿no? Y tener ese cálculo, ese tino y muchas cosas que están en juego ahí. Uno tiene que ser muy sensible a dónde se vincula y para poder llegar bien. Entonces, desde ahí, el artista finalmente también es, ¿cómo dijera yo? Nosotros jugamos mucho con el marketing, ¿ya? Porque tenemos que autovendernos. Cuando yo en algún momento, hace muchos años, esto viene más o menos del terremoto del 2010, yo me retiré de las galerías de arte. Entonces yo en este momento, o hace bastantes años, estoy como lejos del circuito más elitista del arte. Hay gente que todavía me conoce, me recuerda, pero yo me alejé un poco de aquello por, bueno, todas estas cosas que pasan entre medio con el artista, con el galerista, y que de repente uno es un poco sensible al trato y cómo tienes que negociar tu obra y todos esos temas. Bueno, el tener que salirse del ámbito, ¿no es cierto?, de este mundo del arte y toda la socialité, te lleva a que tú tengas que hacer todo. Y en el fondo es una jugada. Y hay que ser valiente. Y de lo contrario, tendrás que volver al mundo normal de los galeristas y del marchand y todo el tema.
Bueno, en ese momento yo me empecé a acercar a personajes que alguna vez yo había tenido, por suerte, algunas ventas, algunas cosas. Entonces, el tema es ese, de cómo tú te vendes y cómo tú también encantas o qué le puedes vender a este mecenazgo o a este señor que tiene un hotel, que tiene una empresa, tiene un edificio, hay un hall que hay que decorar o hay no sé, a ver, una que me tocó alguna vez, estas de barco, había una empresa de barco, una naviera, por ejemplo. Entonces, tú tienes que empezar a venderte como pintor, como muralista, y vender la idea, por ejemplo, a las viñas también. Cómo hacerles una obra para que esté su historia, sus personajes, las cosas que ellos quieren que queden en el recuerdo. Entonces, desde ahí de verdad que hay que ser muy diverso y hay que ser bastante rápido, hay que ser muy aguja y hay que tener mucho tino, ¿ya? Y todo esto también tiene que ver, en este tema está el cómo tú te presentas y cómo tú te vas entrando con esta gente. Que finalmente es una cosa que aquí lo que hacemos los artistas en el fondo no es una ayuda, lo que haces tú es crear una necesidad, ¿ya? Y como creas una necesidad, no te están haciendo un favor y tú tampoco. Estamos haciendo un negocio. Y finalmente, para allá es donde vamos. Entonces tú lo que terminas haciendo es hacer un negocio. Y un negocio donde todos quedemos felices y donde ese mismo cliente en el futuro te puede ayudar también para hacer un viaje. Y que tú también tengas que volver a venderle otra idea y él también quiera tenerlo o en su casa, en su empresa, en su oficina o donde sea. Entonces la verdad que hay que tener todo un poco, talento, obviamente, saber llegar y tener el tino y toda esta cosa diplomática y todo este marketing. Creo que todas las cosas van de la mano y alguna vez también he escuchado eso, que no solamente está el talento en nuestra época, sino que también cómo llegas a la gente, dónde llegas y cómo lo haces y la suerte, finalmente es la suerte. Eso en el fondo. O sea, en ese sentido, perdona, en ese sentido la gestión, tal como tú decías, Rafael, la gestión es vital. Totalmente. ¿Sí? O sea, sin una buena gestión no Porque llega Y a no ninguna todos los parte, artistas. pudiendo ser el mejor Porque artista. Todo el talento que tengas. Porque ahí hay que entender también que hay un fenómeno que a varios lo horroriza. Yo conozco unos que le empiezan a salir canas, que le empieza a salir humo. Cuando tú mezclas el concepto cultural con las palabras como producto cultural, ventas culturales, economías creativas, y hay varios que se empiezan. Mercado. El mercado cultural se empiezan a horrorizar y que quisieran, tal vez legítimamente, tal vez no, quisieran que todo viniera dado y que todo viniera determinado por el Estado, digamos. Y eso, si bien es cierto, podría ser una forma interesante de ver el arte, en mi opinión, como que jibariza un poco el universo artístico. Porque en el fondo restringe las oportunidades a aquellos que son capaces de adjudicarse los fondos, de adjudicarse los proyectos y de generar esto. Pero aquí claramente hay una economía creativa. Eso sin lugar a dudas. El artista come, y el artista come en base a su trabajo, y su trabajo debe ser remunerado. Existiendo esta economía creativa, existiendo este mundo de la economía creativa, y para aprovechar un poco los últimos minutos del programa que nos quedan, nosotros estamos dentro de una crisis distinta también del coronavirus, que es una crisis de carácter institucional. Un movimiento que partió el 18 de octubre como un movimiento destituyente y que rápidamente terminó convirtiéndose en un movimiento constituyente, que nos va a permitir escribir un trazado constitucional nuevo, un trazado constitucional con participación, y donde los artistas, los gestores, el mundo del arte y la cultura, también tienen mucho que decir. En muy breve, me gustaría preguntarles a cada uno qué esperan de este proceso constituyente en relación a la cultura, en relación al mundo artístico. Álvaro, por favor. Yo, la verdad es que no sé si tiene que ver con el mundo artístico, creo que tiene que ver más con la cultura y a mí lo que más me interesa en realidad es el tema de los pueblos originarios y la paridad. Creo que sentando eso, ya de ahí para adelante todo es bueno, digamos. Todo es posible, sí, claramente. Pero creo que esas son las dos cosas fundamentales que hay que levantar, digamos. Rafa, tú. Creo yo. Bueno, yo creo que, muy cercano a lo que dice Álvaro, yo creo que el artista siempre de atrás, siempre está, casi nunca el artista piensa en sí mismo, siempre está pensando en una sociedad. Por lo tanto, lo que uno aspira como artista
es que la sociedad sea equitativa y todos los adjetivos y todo lo que viene desde octubre hasta hoy día. Haciendo un colador, recordando una publicación que yo hice en plena época del 18 de octubre. Se hablaba mucho de la AFP y todas las cosas que todo el mundo pedía. Entonces yo hice una publicación donde decía, los artistas siempre estamos en todas y nunca esperamos nada a cambio, pero siempre estamos en todas. ¿Ya? Mucha gente no lo pudo leer bien la idea. Pero lo que yo quería decir de alguna forma es eso, que el arte siempre está siempre presente y por lo general nunca somos los más beneficiados, y eso es una cosa histórica, pero siempre estamos y queremos que la sociedad sea más justa. Por lo tanto, casi nunca el artista es tan yo-yo o tan egocéntrico cuando aparecen todo este tipo de cosas políticas y cambios que pueden venir, porque la verdad que vamos a ser los últimos a lo mejor, y a lo mejor no vamos a ser tocados con aquello. Pero sí nos interesa mucho la parte social, y creo que eso es lo que uno más aspira. Sí. Eso es mi reflexión, digamos. Sí. ¿Y tú, Flor? ¿Qué opinas? Mira, yo siento que una de las cosas más maravillosas que pasó con el 18 de octubre en adelante es la explosión de la diversidad cultural que hay, la explosión de la expresión artística en las calles, en la poética que había en las calles expresada en todos los grafitis, en las performances. Creo que lo que estamos aspirando como sociedad es que seamos lo más diversos posible y que podamos aceptar la diferencia y que los creadores y los no creadores y que como que haya una apertura mental de parte de la sociedad como para que seamos todos integral y tengamos una sociedad integral que permita una mirada común, obviamente desde la solidaridad y desde la ecuanimidad de alguna manera, pero que sea diversa a los que somos. Somos un mundo que Chile ya no es Chile, Pichilemu no es Pichilemu, somos un mundo que está conectado y somos súper diversos y tenemos que estar abiertos a esa nueva mirada cultural, ¿no? Y yo creo que por ahí va un mensaje súper bonito, que yo creo que eso es lo que a mí más me llegó. Y quería decir algo muy cortito respecto a lo que comentaba antes el Rafa respecto de su manera de poder enfrentar las ventas del arte. Muy brevemente decir que primero que nada Rafa es un gentleman que impresionante, o sea, como que hay pocos como Rafa, entonces difícilmente los artistas tengan ese encanto, es más difícil para todos los demás, Rafa. Para ti, tú eres muy especialmente. Pero también siento que hay que el mundo galerístico es un mundo galerístico, ocurre en un barrio en Santiago o dos, y el resto de Chile no existe el mercado del arte realmente, que cuando hay alguien que compra arte simplemente porque le gustó, pero no existe la cultura de la adquisición del arte, y creo que también hay mucho que hacer como región y como territorios de ir enseñando y fortaleciendo también esto, y yo creo que el mundo del catálogo online y de lo que se está abriendo online ahora puede de alguna manera masificar o permitir que el acceso también a la compra del arte de manera mucho más abierta, internacional o nacional o lo que sea, y creo que eso también va a ayudar mucho a la apertura y al movimiento de las obras. Pero con respecto a lo que tú dices de lo que esperamos, de lo que se viene, yo espero eso, espero que haya una mayor valoración cultural, obviamente, pueblos originarios, género, inclusión, hay tantos aspectos que hay que ver, o sea, el drama de los niños, el drama de los abuelos, es mucho lo que hay que abarcar, y creo que la diversidad es un concepto que tenemos que acuñar, porque nos va a fortalecer. De todas maneras, de todas maneras. Y este programa tiene precisamente ese sentido, el sentido de que no solamente nos podamos encontrar nosotros, que estamos desde distintas ópticas abordando esta temática, sino que además podamos conversar un poco también con gente y dar a conocer esta posición donde el arte no solamente se subsume al arte, sino que también a la figura del artista, a la figura del creador y a cómo el creador mira un poco la sociedad. Oye, se nos ha hecho, pero se nos pasó volando la hora. ¿Se encuentra que habrá que continuar. Habrá que continuar. Hagamos un asado. ¿Cómo hay que hacer un capítulo 2? Porque yo lamentablemente ahora en media hora parto con una entrevista, así que estoy cagado. Pero vamos a tener que hacer un capítulo 2. Yo no
Mira, yo no quiero que nos Vayamos. despidamos sin antes, bueno, les voy a dar el espacio para las palabras finales a cada uno de ustedes, pero también queremos dejarlos súper invitados al próximo capítulo de Por Amor al Arte, que va a ser el próximo miércoles a las 8, donde vamos a abordar la disciplina artística del teatro, pero particularmente del teatro de pequeño formato. Ese teatro chiquitito de pocos actores, ese teatro chiquitito para poco público, ese teatro íntimo. A ver qué está pasando un poco con esta dinámica. Y vamos a conversar, Qué bonito. pero la próxima semana vamos a conversar con con tres personas muy interesantes. Primero vamos a hablar con la Bárbara Donoso. La Bárbara Donoso es la directora del Centro de Extensión Artística TESIER, que es un centro dedicado a la investigación y desarrollo de obras de teatro de pequeño formato. Por lo tanto, ella tiene una visión bastante interesante del tema. Vamos a estar también con mi querido amigo personal, el payaso overol Adrián Cerda Crisóstomo, que de hacer patria en Rengo, fue a hacer patria a Pichilegua con las artes escénicas y hoy día está en Chonchi, haciendo desarrollos culturales con las comunidades de Chonchi. Así que también lo vamos a ver. Lo conozco. Y vamos a Lo contar, conozco. y vamos a contar también con un maestro del teatro unipersonal, el señor Oscar Zimmerman. Así que va a estar muy interesante el panorama del próximo martes. Así que, chicos, les dejo el espacio. Si quieren despedir de nuestro público, Flor, por favor. Bueno, agradecer primero, Mariano, este espacio, muy entretenido conversar con Álvaro, con Rafa, contigo, que espero que a la gente le haya parecido interesante nuestra conversación. Nada, darle un abrazo gigante a todos los artistas visuales, a los de Pichilemu, los de la región, a nuestros artistas nacionales, a todos, y bueno, solidarizar con el rubro, y obviamente que esperamos que pronto, ojalá lo antes que se pueda, ya poder estar abriendo nuevamente nuestros espacios para poder acogerlos como siempre, y si es que hay que reinventarse, en eso estamos, reinventándonos, porque entre todos tenemos que apoyarnos y buscar la mejor manera de encontrar la oportunidad dentro de esta mega crisis. Rafita. Querido Mariano, oye, primero que nada, de verdad que estoy muy agradecido por la invitación con estas dos personas grandes. Y la verdad que no me voy a despedir, voy a dejarla para la segunda patita, ahí me despido, ¿no? Esto lo vamos a dejar como suspendido nomás. Pausa. No, así que nos despedimos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariano. Gracias, Flor. Álvaro, un gusto, mi viejo. Ojalá que nos sigamos por las redes también. Sí. Nos seguimos por las redes, te voy a buscar. Ya, pues, de todas maneras. Oye, y nada, pues, Mariano, muchísimas gracias, Flor, Rafael, y a todos los que están ahí al otro lado del hilo. Gracias, pues. Lo pasé muy bien, así que cuando quiera. Igual. Maravilloso. Vamos a leer algunos comentarios que nos dejó la gente. Mira, el Pablo Valderrama nos dice saludos a los invitados. Adriancito, que estaba precisamente conectado, abrazos para Álvaro y la Flor. La Saludos. Florencia nos dice, buena. La María Inés Valencia González, querida Flor, eres muy linda, me gustó tu piropa, Rafael. Mira. Mi madre. Juan Carlos Morales, a todos los invitados. Linda, saludos. Ya, queridos amigos, yo por ahora les pido a ustedes tres que no se desconecten todavía, vamos a tirar el videito final del programa y terminar la transmisión y cerramos con el brindis respectivo de la inauguración de este programa. A nuestros auditores, muchísimas gracias. Eso ha sido la primera edición, el primer capítulo de Por Amor al Arte.